Comenzamos nuestra hora extra hablando del capitalismo salvaje, porque podría ser un poco mejor, algo más humano, pero es salvaje y cada día está peor. Pero no lo vamos a establecer ahora en la Argentina, donde procuran arribar definitivamente a ese capitalismo salvaje los sectores de ultraderecha que quieren ganar las elecciones, con todo derecho democrático, desde ya. Pero hay que oponerse también democráticamente de la manera más firme que se pueda, porque vamos a estar muy mal con lo que es el capitalismo salvaje. Yo no les voy a mostrar las situaciones que se dan en la Argentina, que son unas cuantas, por cierto, y que son potenciadas por el periodismo que quiere herir a los gobiernos de cuño nacional y popular, para establecer que vengan las derechas, que son las que enceguecieron económicamente al país en todo lo que era institucional. 2016-2020 fue una verdadera tragedia, dejaron tierra arrasada. Establecieron un capitalismo mucho más salvaje. No fue exitosa totalmente la tarea de recomponer ese panorama. Pero nosotros les vamos a mostrar a dónde está llegando el capitalismo en otros países. Ustedes todos los días, en cada uno de los canales, en su inmensa mayoría, son sacudidos por informaciones que siempre tienen que ver con el delito y a lo que llaman inseguridad. Esto fue inaugurado por el periodismo mafioso del Grupo Clarín, que tiene en la inseguridad un caballito de batalla. Usted no sabe, por ejemplo, que los crímenes que se cometen en situaciones violentas de robo en la República Argentina han disminuido, en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Pero ve tantos crímenes durante todo el día, repetidos hasta el cansancio, y en todos los canales, que usted casi que tendrá la tentación alguna vez de caminar agachado, porque le parece que en cualquier momento le viene una bala. No vivimos así. Somos plenamente conscientes de que no vivimos así. Pero el capitalismo salvaje ha llegado para tomar de ejemplo al país más poderoso de la Tierra, al país que es el ejemplo del neoliberalismo, al país que simboliza el capitalismo, a los Estados Unidos. Y entonces lo que usted ve normalmente acá y que no le muestran cuando ocurre afuera, vamos a empezar de vez en cuando a mostrárselo también aquí. Por ejemplo, robos violentos. ¿Usted cree que en Los Ángeles ocurren? Sí. Están atestadas las cárceles. Usted se va a enterar de algunas cosas increíbles hoy, porque al tener atestadas las cárceles y no poder llevar a la gente detenida, están mucho más permisivos con delitos, por ejemplo, hasta $1000. Si usted roba algo aproximado a $1000, no va preso. Esto es lo que se está estableciendo en muchos de los estados de la Nación del Norte. Mira estas imágenes. Un robo a Gucci. ¿En dónde? En Los Ángeles. Esto ocurre en medio de una violencia desatada e incontrolable en los Estados Unidos, como le vamos a demostrar después con números. Están huyendo de Gucci. Mire el lugar a donde se aventuraron los delincuentes. Este es el robo a una de las empresas más poderosas que hay en el mundo. Y sin embargo van y se roban todo con esta violencia y podría decirse facilidad. Están llevándose absolutamente todo de ahí. Un robo millonario de joyas y algún etcétera que puedan haber encontrado en Gucci. Esto sucedió en la ciudad de Los Ángeles. Ahora yo lo invito a que lea conmigo cómo son las cosas en estos momentos en los Estados Unidos. No estamos hablando de la Argentina. El alza de los robos preocupa las cadenas de distribución en Estados Unidos. Pasta de dientes, chocolate, desodorante, detergente, estos productos cotidianos presentes en las góndolas de los comercios se encuentran cada vez más bajo llave en los Estados Unidos ante el aumento de los hurtos menores y los robos organizados que amenazan gravemente a algunos grupos económicos. Siga leyendo conmigo, ante el alza de los robos, varios comercios de Estados Unidos han colocado llave a artículos de consumo habitual. Vaya conmigo, acompáñeme. Esta primera foto que vamos a ver es una tienda de Duane Reade en Nueva York. Esto es del 24 de agosto pasado. Encadenados los productos para que no se los roben. Y no estamos hablando de cuestiones suntuosas, productos de $14, $15. Acompáñeme a la foto número 2, porque están flexibilizando además las leyes contra el robo minorista, porque no pueden más, no pueden meter presa a toda la gente, no hay manera. Desodorantes bajo llave para evitar robos en un comercio en Nueva York, este 24 de agosto.
La tercera foto que queremos compartir con ustedes tiene que ver con las cremas para el cuerpo bajo llave en una tienda Duane Reade en Nueva York, también el 24 de agosto. Ahora vea esto en un supermercado de San Francisco. Supermercado de San Francisco, Estados Unidos. Bueno, tuvieron que encadenar toda su heladera de congelados debido a la gran cantidad de robos diarios, además de asegurar el resto de las góndolas. Los empleados dijeron que la pizza era uno de los productos más hurtados. Quiero que vea esta placa. ¿Sabe cuánto le cuesta a los comerciantes minoristas de los Estados Unidos cada año? 94.000 millones de dólares. La fuente es la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos, ni más ni menos. 94.000 millones de dólares. Es lo que le cuesta a los minoristas tener el negocio abierto por todo lo que le roban. ¿Quiere ver esta placa? Número 2. Aumentó el delito desde 2018 en los comercios de Estados Unidos un 90%. La fuente es la Federación Nacional de Minoristas. La placa número 3, el aumento de la delincuencia organizada en comercios de Estados Unidos el último año, 26.5, la misma fuente. Vea ahora este video en un comercio donde roban mansamente porque tienen una ley que dice que no deben enfrentarse los que trabajan en los supermercados a los que están robando. Mire lo que es esto. I'm back in my bed. So when they ask where I'm at, bitch, I'm right here at the top. Se va a encontrar con su compañero que también estaba haciendo lo mismo. Con los bolsos cargados van a emprender la retirada. Se van a ir. Nadie los detiene. No hay manera. Se rieron un poco y ahí se van con todo lo que se robaron. Esta es la situación en los Estados Unidos. Robos por $1.000, menos de $1.000, ya no se pueden enjuiciar, no se puede llevar a la gente presa. Entran y salen inmediatamente porque no hay donde tenerlos. Son millones. El número que doy provisorio es de entre 6 y 8 millones de personas que están referidas a la cárcel, a las tobilleras, a las pulseras o a la libertad condicional. Esta es la situación en el país más poderoso del mundo. Ahora, acompáñeme en esto que voy a leer con usted, para que vea que es una visión sesgada la que se tiene en la Argentina. Walgreens cierra 5 sucursales en San Francisco por los aumentos de robos. Estamos hablando de una de las empresas más importantes. Los robos de tiendas en San Francisco han aumentado debido a un referéndum que redujo la pena para robar bienes con un valor inferior a $950. Esto pasó de ser un delito grave a ser un delito menor. ¿Entiende lo que le estamos diciendo? Es algo que no puede ya entenderse ni comprenderse. Las cifras son muchísimo más y vamos a estar mañana con otro tipo de material, es decir, del mismo cuño, para que usted pueda entender que cada uno de los hechos que usted ve a través de TN, el templo del mal, la mafia del Grupo Clarín, es para que usted piense que la Argentina es invivible. Mira cómo están en Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra. Es increíble lo que nos pasa, lo que nos mienten, porque no contar lo que sucede afuera y plantear que en este país no se puede vivir, en la República Argentina, tan solo porque el gobierno no les gusta, es una barbaridad, algo que cometen todos los días en la desinformación que tenemos. Acompáñame ahora en un tema un poco más grato, por lo menos para aquellos que están en una situación de empleados con un buen salario. Hoy se anunció que a partir del 1 de octubre, podemos ver las imágenes del anuncio que hizo el ministro de Economía, va a ser 1.770.000 pesos. Desde el 1 de octubre, un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Bueno, ¿a cuántas personas atañe esto? La doctora Julia Estrada, candidata además a diputada en la provincia de Buenos Aires, está en línea. Julia, un gusto saludarte.
¿Cómo gravita esto en la vida del trabajador? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? En primer lugar, lo que vos estás contando, se sube el mínimo no imponible de una manera muy drástica, es muy elevado. Para el mes de octubre, estamos hablando de 1.770.000 pesos, se benefician 800.000 trabajadores y trabajadoras registrados, obviamente, estamos hablando de ese porcentaje que hoy paga, un porcentaje en torno al 10% que hoy paga impuesto a las ganancias, y recordemos que es la contracara de lo que dijo Macri que iba a hacer y finalmente no hizo. Cuando Macri se va del gobierno, pagaban el 30% de los trabajadores el impuesto a las ganancias aproximadamente, y estamos hablando hoy de una reducción, luego de que hoy pagan el 10%, a el 0,5% de las y los trabajadores, que en realidad van a ser, decía Sergio Massa, gerentes, CEOs de empresas, directivos de empresas, que en total van a ser 90.000 casos, 90.000 trabajadores los que van a pagar el impuesto. Julia, ¿cómo compensa esto el gobierno? Porque me imagino que este era un dinero necesario para el presupuesto. Bueno, es una buena pregunta. Me parece que hay que indagar mecanismos. En primer lugar, hay que decir, Víctor Hugo, que esto vuelve al consumo. Hoy Sergio Massa decía, ojo con comprar dólares. Si vuelve al consumo, en principio recuperás en torno del 30% de lo que gastás, ¿no? Lo que gastás en la medida vuelve por lo menos en un 30%. Y luego me parece importante esto que plantearon de mejorar alícuotas, o sea, hacer más progresivo quienes más tienen o quienes más ganan, lo cual a todas luces va a ser un proyecto a discutirse en el Congreso de la Nación. Entiendo que mañana se envían los proyectos. El proyecto dice que solamente van a pagar el impuesto a las ganancias aquellos que tengan 15 sueldos mínimos de ingreso. Exactamente, lo que plantea el proyecto es 15 salarios mínimos vitales y móviles, lo cual también significa que el retraso del salario mínimo vital y móvil no solo jugaría en contra de los programas sociales, ¿no?, que están atados al 50%, sino que también jugaría en contra de ganancias. Es decir, pondría un foco sobre el movimiento o la actualización del salario mínimo vital y móvil, que sabemos que en Argentina está muy atrasado, ¿no? Sí, Y que siempre que sale uno lo critica. Eso conozco. me parece importante. Y por otro lado, bueno, se planteó en la reunión, yo participé de la reunión, Víctor Hugo, una actualización semestral. En el proyecto de ley, incluir una actualización semestral de esto, básicamente. El trabajador que gana 300, 400 mil pesos puede quedar indiferente frente a esta medida, a él no le atañe. ¿Qué le diríamos a él en cuanto al aspecto positivo que se supone que tiene esta cifra de 1.770.000? Bueno, que no va a pagar ganancias cuando tenga aumentos salariales, o si decide hacer horas extras, o si decide tener un segundo empleo registrado. Muchas veces lo que uno encuentra en el mundo de los registrados es que hay decisiones de no hacer un trabajo adicional o no recargar con hora extra, precisamente para no tener que pagar ganancias. Con lo cual les diría que pueden agregarle horas de trabajo y agregarle salario a su tarea, que no van a pagar ganancias. Y también creo, Víctor Hugo, que hay una cuestión aspiracional. Muchos que quizás no pagan se sienten identificados con la medida porque aspiracionalmente creen que lo van a pagar en algún momento. Así que me parece que se elimina también un fantasma respecto del pago de impuestos a las ganancias, que creo que también opera mucho en el inconsciente de los trabajadores registrados. Recordá, Víctor Hugo, que a Cristina le hicieron paros, precisamente varios paros, por el impuesto a las ganancias allá en el año 2015. Hoy, de hecho, participó Hugo Moyano y lo recordó a eso, recordó que él había hecho esos paros, y me parece que quedó una idea de que el impuesto a las ganancias perjudica a los trabajadores registrados, quizás aún si no pagan. Bueno, me parece que en términos simbólicos hay un avance importante, y ojalá sirva para demostrar cuál es el rumbo de Unión por la Patria.
Julia, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Víctor Hugo, un abrazo. La doctora Julia Estrada. Tenemos que recordar cómo empezó toda esta historia del capitalismo salvaje en nuestra América Latina. Ese hombre, ese asesino, Pinochet, tiene mucho que ver con la situación muy desgraciada de buena parte de nuestra América Latina porque él tuvo una influencia muy grande como los otros dictadores de nuestra América. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. 50 años. Vamos a empezar recordando lo que sucedió anoche, hace unas horas, tan solo de mujeres chilenas gritando "nunca más". Muy emocionante. Hace 50 años lo hicieron de una manera tan perversa, tan asesina. Lo hizo la Embajada de Estados Unidos, lo hizo la CIA, Kissinger, que tiene 100 años y todavía tiene alguna influencia política, Nixon, Edwards, el dueño del diario El Mercurio, la clase alta, como siempre, de Chile. Todos ellos fueron los golpistas contra un hombre excepcional que había construido permanentemente el ideal de la democracia. Quiero compartir con ustedes un video de la base del canal Red. Le pido a mis compañeros un poco de auxilio porque me quedé sin monitor ahora. Pero estamos con algún problema. Bueno, esto es el trabajo en vivo, siempre puede pasar. Vean ustedes cómo la CIA financió al Mercurio. El Mercurio es un diario que tiene que ver con los asesinatos a sus propios compatriotas. Un inmenso traidor, como los que tenemos ahora acá, que son los mismos que traicionaron a todos en la complicidad con la dictadura de Videla y demás. Así que veamos este videoinforme. El golpe de Estado impulsado por Kissinger y por la CIA en 1973 en Chile contra el gobierno de Salvador Allende. Déjame que adivine, Levin. Vamos a hablar del periódico El Mercurio y de su entonces capo, Agustín Edwards, cuyos herederos siguen al frente del gran poder mediático chileno, El Mercurio. Correcto, Mercurio retrógrado. Spoiler, Kissinger promovió la financiación millonaria directa por parte de Estados Unidos al periódico derechista chileno El Mercurio, de la familia Edwards, como parte esencial de la campaña que acabaría con el derrocamiento de Allende. De hecho, ese apoyo económico al Mercurio comenzó incluso antes de que Allende ganara las elecciones en 1970. Así es, os resumo brevemente esta historia. Como dice Ina, ya antes de que Allende fuera elegido presidente de Chile, en marzo de 1970, las elecciones fueron unos meses después, el 4 de septiembre, Agustín Edwards pidió a David Rockefeller que Estados Unidos interviniera para evitar la elección del líder de la coalición de izquierda Unidad Popular. Lo hicieron para instaurar en nuestra América el proyecto de Milton Friedman, un genocida, premio Nobel de Economía, un hombre que condenó a la muerte a millones de personas en función de que el capitalismo mata. El capitalismo ha provocado un daño inconmensurable en la tierra, el capitalismo salvaje, el capitalismo como tal también, pero el más salvaje, el que instauraba Friedman, muchísimo más, tanto, pero tanto más grave. Él llevó especialmente a economistas chilenos a finales de los 60 a Chicago, y así los instruía sobre las ideas que él tenía porque se sentía un prohombre de las democracias, las repúblicas y la economía del mundo. Los instruyó de tal forma. Había también argentinos y brasileños, pero particularmente había chilenos. Y volvieron y querían poner en práctica lo que Friedman les había enseñado. Los Chicago Boys se llamaban, pero se encontraron con que desde el punto de vista democrático era imposible llevarlo adelante. Por eso el golpe de Estado contra Salvador Allende. Un golpe de Estado ofrecido por quienes no soportaban un gobierno de cuño socialista como el de Salvador Allende, que había dicho siempre que era lo que iba a hacer y que estaba procurando el bienestar y la igualdad dentro de lo posible para Chile. No el capitalismo derrumbado, de ninguna manera, porque eso es imposible, como decimos siempre
Es más fácil ir a la luna volando, personalmente, que derrumbar el capitalismo, pero hacerlo un poco más amable, algo más humano, que de eso se trata, y para eso estamos luchando aquí, y para evitar que sea ese salvaje, inhumano, que nos van a traer los gobiernos de la ultraderecha de la República Argentina. Toda la campaña estaba hecha por el diario El Mercurio, que no tenía el poder de los bestias de Clarín, de la mafia de Clarín, pero que tenía una enorme influencia. Era el diario más leído, en épocas en que el diario papel estaba en todas las manos, aún de los que no lo compraban, porque de prestado, aunque sea, leían El Mercurio. Tenía un enorme poder. Se reunió Edwards con Kissinger, con Nixon, para acordar cuánto dinero necesitaba él para hacer una campaña contra el gobierno de Allende. Y Allende, el demócrata, el hombre que sería víctima de este golpe de Estado, el nombre de la víctima que fue toda América Latina, decía sobre El Mercurio esto. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste El Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. La Nación, en 1973, presentaba este título. Triunfó la revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende. Esto que usted lee, déjenlo un instante más, le voy a pedir a Daniel Broera, nuestro director, porque es necesario que reflexionemos sobre esa frase de La Nación, tipo, hay un nuevo gobierno en la Argentina que puso Clarín cuando subió el golpe de Estado de 1976. ¿Qué nos está diciendo eso? Que para eso será una revolución, la revolución de Pinochet, los ideales de Pinochet. Y murió Salvador Allende, punto. Y aparte, con él, iban a robar este país, le iban a robar la felicidad a millones de chilenos, iban a quitarle la desigualdad para siempre, porque cada vez que se habló de que a Chile le iba bien a una clase social que se iba despegando cada vez más de los trabajadores chilenos. Por eso es que la izquierda siempre vuelve. Aparece la derecha por la fuerza del Mercurio y de todo el fenómeno periodístico que pueda haber en Chile, pero hacen tanto desastre, tipo Piñera, que luego tiene que volver lo que llamamos la izquierda. Y hay que lidiar con los buitres, los caranchos, ahí están, estos son. Ahí tiene a 4 representantes de los buitres, a 4 que los defienden permanentemente. Una de ellas, a la derecha, como no podía ser de otra manera, está Patricia Bullrich, que anoche dijo que todo lo que hay que hacer es destruir a otro partido político, todo lo que le importa de la vida. Ahora es primero con Santa Fe, es después con Entre Ríos, es con el Chaco, es con Mendoza, es con la provincia de Buenos Aires, es con todo el país. Es ahora, es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país. Uno se queda a veces sin posibilidad de hacer un comentario porque todo es redundante. ¿Qué podemos decir a esta altura de los acontecimientos de esta mujer? Esta mujer que quiso construir todo desde la violencia, pero le apareció otro más violento que la tiene relegada en las encuestas. Y así con este discurso es superada porque Milei parece más bravo, parece ir más a la ultraderecha, más al criminal régimen que si ganan ellos vamos a tener a partir del año que viene. Acompáñeme ahora en los golpistas de siempre, la Asociación Empresaria Argentina. Los principales empresarios, ahí está en primer plano el jefe de todos ellos, el que comanda. Presentaron 12 propuestas para los candidatos a presidente. Son las empresas las que junto con los ciudadanos, a los cuales hambrean, a los cuales les ponen precios terribles de los alimentos, sostienen a través de impuestos el funcionamiento del Estado en uno de los países que menos impuestos paga del empresariado. Sin empresas no hay país. ¿Qué país hay con empresas? Sería la pregunta inevitable. Ahora bien,
Hugo Yasky, inmediatamente cuando vio esta fotografía, que me gustaría que reaparezca mientras leemos, les dice cara duras, cara duras. Dicen que les preocupa que crezca la pobreza y no paran de aumentar los precios para seguir concentrando la riqueza en sus pocas manos. Mire la fotografía, pocas manos realmente. La AEA son las grandes empresas que aumentaron sus precios un 25% más que la inflación general en los últimos años. Y sigue diciendo Hugo Yasky, de los bravos, de los que pelea, de los que enorgullece a la palabra pueblo. En ese tiempo, la transferencia de ingresos del trabajo al capital fue de 101.000 millones de dólares. La juntaron en pala. Es por esa concentración que crece la pobreza y la desigualdad. Y sigue diciendo Hugo Yasky, como muestra el último informe del Centro Cifra CTA, los grupos económicos y conglomerados que predominan en esas ramas incrementaron sus precios un 25% más que el índice de inflación, ya de por sí altísimo, que sufrimos en la Argentina en los últimos años. Otro tuit de Hugo Yasky. Encima redujeron el costo salarial un 33%. O sea, los ingresos de los trabajadores representan cada vez menos en sus balances, pero no quieren pagar 2 bonos de 30.000 pesos cada uno, caraduras, como les dice Yasky. Y al mismo tiempo usan estos caraduras, como les dice Yasky, la remarcación permanente para aumentar sus ganancias, empobreciendo a la mayoría. Mire el caso de Mañeto, que es el jefe de toda esta banda, que es antidemocrática, antirrepublicana y que solamente se preocupa de lo que gana. Si gana con los militares, se mueren de risa. En los últimos 4 años, el ajuste de Mañeto en Clarín alcanzó a 600 trabajadores. Ahora vea usted lo que están haciendo con el tema YPF, ese grito sagrado de soberanía que dio la Argentina, por el cual ellos dicen que se van a pagar $27.000 porque hay una demanda por $16.000 millones. Hoy no nos vamos a ocupar expresamente de esto, pero lo vamos a hacer en la próxima jornada. Pero le voy adelantando algo. ¿Sabe cuánto pagó Burford, el grupo buitre, que ahora demanda por $16.000 millones? Todavía sin sentencia firme, como le vamos a mostrar también a continuación. Pagó $116 millones. A los Eskenazi les tiró con esas monedas $116 millones. 1000 veces más quieren ganar. $16.000 millones. Este es el mundo. Esto es lo que no puede tolerarse. Este es el capitalismo salvaje. Y esto es verdaderamente una salvajada. Mire, vamos a ver lo que dicen en la oposición festejando el fallo contra YPF. Lo de la mala praxis, José, de Kicillof es para el récord Guinness. Claro. Sí, aparte te acordás, veía, Johnny, recién en tu programa, algunas de las frases, pero hay otra frase que es: quédense tranquilos, esto está estudiado, todo estudiado en profundidad. $16.000 millones se lleva, hizo historia. La Constitución es clara, la Constitución habla de expropiación con pago. Cuando uno confisca, que eso fue una confiscación, me acuerdo que Kicillof se hizo el canchero y dijo, la pago $1, lo pago $1 y ahora nos sale $16.000 millones. $16.000 millones es una cifra impresionante. Kicillof, con esa actitud kirchnerista de avasallar a todo el mundo, pensó que se llevaba puesto a la legislación, al estatuto, pero bueno, los inversores, tanto los españoles de Repsol como el resto de los accionistas, usaron, se valieron de esa cláusula de protección de los minoristas en Nueva York y dijeron, donde la ley vale, la ley vale. Hay un pasaje del fallo que es demoledor. Para con Kicillof. Para con Kicillof. Sí, es tremendo. ¿Lo viste? Sí, pero léelo, por favor, porque no llegué a leerlo. No lo leí. Ok. No lo leí al aire, así que lo leí yo, quiero decir eso. Pero es importante, hicimos alusión, mirá, Julián, al respecto. Dice, espera, déjame, dice, Kicillof, la jueza, escribe, sí, Loreta entrecomillado. Kicillof declaró descaradamente, una jueza. Una jueza en los Estados Unidos, descaradamente, que sería estúpido
cumplir la ley de la propia YPF o respetar sus estatutos. Para ellos la justicia norteamericana es sagrada, es el mismo juzgado de Griesa. Cuando hacen mención a los 16.000 millones de dólares y dice Bullrich es una cifra impresionante, recuerde que esa cifra impresionante es lo que le pagaron a los buitres cuando empezaron su mandato, lo primero que hicieron. 16.000 millones de dólares, mire qué casualidad. Pero además, piense que estos bandidos, porque lo son, este mundo político tan aterrador, sobre todo a futuro, avaló el pedido de 50.000 millones de dólares al fondo, que se sumaban a los 100 y pico de mil millones que le habían pedido, pero tomemos 50.000 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde hay una escuela, una vereda, un puente? Se fueron, se los fugaron. No están, no existen. Usted dice, en el peor de los casos, 27.000 millones de dólares con lo que ya se pagó y pensando que esta delincuente de los Estados Unidos va a fallar lo peor. 16.000 millones de dólares, muy bien. 27.000 suma. 27.000 millones de dólares, que es la mitad de lo que recibió Macri para ver si ganaba la elección. ¿Usted puede ver Vaca Muerta? ¿Puede tocar Vaca Muerta? ¿Sabe que Vaca Muerta ya ganó 5.000 millones el año pasado y este año volverá a ganar esa cifra? ¿Sabe usted que va a ganar 27.000 millones rápidamente en los inmediatos años? ¿Sabe que va a ganar hasta 350.000 millones gracias al petróleo, el gas y el litio? ¿Tiene en cuenta lo poco que son, si todo saliera mal, 27.000 millones en 300 y pico de mil millones de dólares que tiene Vaca Muerta, que tiene YPF, que YPF es el litio, es el gas, es el petróleo? ¿Usted valora lo que implica ser dueños de esa empresa y que no sea Repsol, que apenas privatizó, empezó a producir mucho menos petróleo, determinando que no había nuevos pozos, que salían muchos menos barriles, porque con lo que producía le alcanzaba para sus brutales ganancias y no invertía nada? Y cuando se estatizó muy rápidamente, se superó en más de 100 barriles diarios lo que se sacaba de petróleo en la Argentina, y después vino Vaca Muerta y ahora está Vaca Muerta. Y juegan con Presca, la jueza que está por Griesa, en esto que es una banda internacional. Si usted revisa cuando apareció toda esta legislación, el CIADI, por ejemplo, sepa que todo tiene que ver con el mundo de las privatizaciones, que ellos instrumentaron en sus países. No había prácticamente CIADI, era nada. Pero cuando ellos empezaron a comprar valores, a privatizar valores en los países, dijeron, tenemos que asegurarnos, y le dieron al CIADI la importancia que tiene el CIADI. ¿Cuántas veces oyó hablar? Son fenomenales ladrones internacionales, una auténtica banda, como lo dice, y lo vamos a tener en un minuto, el doctor Zaffaroni. Pero antes permítame, sobre esta alegría que tienen todos los comunicadores y las fuerzas de la ultraderecha de la República Argentina, escuchar al presidente de YPF. Que estén festejando este fallo a favor de un fondo buitre contra el país, me parece que es absurdo, lamentable. Creo que hasta forma parte de una estrategia que va a buscar el día de mañana volver a privatizarla, ¿no? Y vamos a volver a tener los problemas que tenía la Argentina en ese momento de abastecimiento. Es una decisión, me parece, que tenemos fundamentos en la Argentina para creer que hay buenas posibilidades de poder apelarlo en la Cámara, pero que claramente es una decisión muy injusta contra el país y que beneficia un fondo buitre. Lo que dicen ayer en esas editoriales, ¿para qué van a apelar si seguro que van a perder, entre comillas? Y esos 3 años que va a durar la apelación le va a costar al país 1.500 millones. Eso es lo que dicen. Exacto. No apelen. Lea conmigo lo que escribe Hernán Lecher ahora, porque es muy interesante esta apreciación. La historia se repite. Un juzgado de Estados Unidos le da la derecha a fondos buitre en contra de la Argentina. No estamos en 2014, es año electoral, 2023, el número es parecido, 16.000 millones le pagó Prat Guy a los buitres, piden lo mismo.
3 aclaraciones fundamentales hace Hernán Lecher. Acompáñeme. YPF no fue condenada. Podemos analizar el desempeño de la petrolera, pero el fallo no la involucra. La sentencia es apelable. Presca interpreta que el estatuto de YPF tiene más valor que una ley votada en el Congreso. Esto es lo que la jueza le critica a Kicillof. La sinvergüenza de la jueza norteamericana le critica al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué dice el doctor Zaffaroni sobre esta banda? En realidad, estos fondos buitres no son ni empresas, son estudios jurídicos que se dedican, hacen un negociado estafatorio. Cuando se arregla una deuda, etcétera, se dedican a comprar títulos, quedan fuera del arreglo, se dedican a comprar títulos al precio nominal, títulos que están al precio vil, títulos que nominalmente son muy superiores, y después con esos títulos exigen el pago del valor nominal del título, ¿no? Uh-huh. Es decir, compran títulos basura y después exigen el pago del valor nominal. Pero ¿qué jueces deciden esto y de qué fuero es esta jueza? Como lo fue Griesa. Esto es muy interesante porque uno dice la justicia de Estados Unidos, sí, es en Estados Unidos, sí es cierto, pero es la justicia provincial de Nueva York. Uh-huh. Es como si nosotros juzgáramos a los Estados Unidos a través de un juez de Loma de Zamora, ¿no? Toda esta mafia tiene un seguro también por si le llega a fallar, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una mafia organizada a nivel internacional. La palabra mafia es inevitable para los de adentro y para estos de afuera. Dice Hernán Lecher, veamos el contexto de todo esto. Acompáñame porque cada uno de los tuits son valiosos. ¿Quién enjuicia? El fondo buitre Burford. ¿Qué hace? Compra juicios contra estados soberanos por migajas, aprovecha la posibilidad de litigar fuera del país en cuestión, elige juez afín y logra sentencia acorde a sus intereses. ¿Invirtió en YPF? Nunca. Veamos el pasado reciente. Repsol sobreexplotó reservas de YPF, monetizó y fugó los recursos hacia España. Los pozos de exploración de YPF cayeron y se mantuvieron así hasta 2011 desde 1994. De 101 a 10 cayeron los pozos de exploración. Algo más, YPF, estatizada, lo revirtió. La siguiente placa, allí está, 661 barriles por día, en 2006 había, 486 en 2012, 580 en 2015, más de 20% en la postestatización. La inversión promedio, 22.200 millones, se saltó a 6.250 millones en 2013. Otro tuit. ¿Cuánto vale una empresa que desarrolló Vaca Muerta? La siguiente, por favor. ¿Cuánto vale esa empresa? Bueno, las reservas totales de petróleo, de gas natural primero, 7.000 millones. Totales de petróleo, 68.000 millones. Recursos prospectivos, 45.000 millones. Y 190.000 millones en petróleo. Vamos a escuchar a Axel Kicillof para no llenarlo de tantas cifras. Ahí está Kicillof. Cada vez que estamos en un proceso electoral se producen estos fallos. En el caso de la justicia argentina o del Poder Judicial o del Partido Judicial argentino, bueno, es obvio y evidente. Y en el caso de este tribunal de Nueva York, que es el mismo del de Griesa, ahora en manos de Presca, también, porque la vez pasada con el fallo a favor de los fondos buitres pasó lo mismo, cayó justo en el momento indicado para entrar dentro de la campaña electoral. Eso ya, digamos, no hay que ser muy perspicaz ni capcioso, me parece que es bastante evidente y además al ver la reacción de la oposición y de los medios opositores, queda claro que lo quieren emplear en la campaña electoral, incluso si hace falta mentir. El peligro Milei, que es real, ¿eh? Perfectamente podría ganar, aunque las encuestas empiezan a decir otra cosa, hablan de un viento nuevo, se respira otro clima. Me da la sensación de que la esperanza ha retornado, la esperanza de que no arrasen con la democracia,
de que no se lleven por delante todas las instituciones, de que no hambreen a los argentinos, más todavía de una situación compleja como la que se vive hoy día. Entonces, el peligro es grave, por cierto. Pero además peligra todo, peligra el CONICET, peligran las jubilaciones, peligra el medio ambiente. Y usted dirá, ¿hasta con eso van a jugar en contra? Sí, también con eso. Mire este video de Les Jóvenes. Hace unos días Milei salió a decir esto. Una empresa que contamina el río. ¿A dónde están ahí? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Dice que a la sociedad le sobra el agua. Que se lo diga al 40% de la población que vive con problemas de escasez hídrica. Y además dice que el verdadero problema es que no hay derecho de propiedad sobre el agua, que si alguien viera un negocio ahí se acabaría el problema de la contaminación. Vamos por partes. Esta teoría se basa en el teorema de Coase, una teoría ultraliberal de la década del 60 que buscaba la privatización de los bienes y la no intervención del Estado, bajo el mantra de que el mercado se regula solo y de que los beneficios individuales terminan por beneficiar a la comunidad toda. De acuerdo a esta teoría, si las empresas fueran dueñas de los ríos, podrían negociar entre privados un precio para dejar de contaminar. Es decir, que los ciudadanos deberíamos pagarle a la empresa para que deje de contaminar. Típico de libertarios, capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas. Por alguna razón, Milei es fanático de teorías viejas, basura y que solo han funcionado en la antigua y bananuda. Está con nosotros el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovsky. Federovsky, está pronunciado Federovsky. Tiene una I de más que Claudio Federovsky, que es mi primo, que trabajó con vos hace muchos años. Gran periodista deportivo. Exactamente. ¿Qué me dice de estos jóvenes? Los jóvenes están haciendo una lectura muy correcta del problema Milei vinculado con el ambiente, porque no es simplemente Milei un loco que dice cosas extravagantes, ni siquiera es un provocador intelectual. Lo que está haciendo es señalar su ideología respecto del medio ambiente. Porque hay una fantasía de pensar que para la cuestión ambiental todos pensamos lo mismo, porque todos estamos a favor de la naturaleza, todos estamos a favor del equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, y eso es falso. Cada uno tiene una mirada sobre el ambiente. Y cada estar uno a tiene favor del capitalismo más salvaje, por ejemplo, es una manera de estar muy en contra del medio ambiente, aunque digan lo contrario. Por supuesto, efectivamente. Y hay demostraciones palpables de eso. Por ejemplo, lo que pasó en la Argentina en relación al ambiente entre el 2015 y el 2019, durante el gobierno de Macri, que se autoproclamaba muy amigo de las cuestiones ambientales y, sin embargo, puedo dar un dato concreto que tiene que ver con nuestra gestión, con mi gestión y la de Juan Cabandier en el Ministerio de Ambiente, que es que ellos dejaron caer un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo destinado a erradicar basurales a cielo abierto, una de los vejámenes más grandes que tiene en materia social y ambiental este país, y dejaron caer ese préstamo que nosotros tuvimos que recuperar en el año 2019. El BID informó que ese préstamo había técnicamente desaparecido por subejecución. El mismo gobierno. Un basural a cielo abierto, y enseguida completa Sergio. A mí se me ocurre que es la imagen más clara de afectar al medio ambiente, porque es algo que uno lo puede ver y es basura, es olor, es contaminación de todo tipo. Y es algo que además no tiene hoy ningún justificativo ni económico, ni tecnológico, ni ético. En el siglo XXI no debiera un país como la Argentina, aun cuando tiene índices de pobreza obviamente indisimulables, tener un basurero a cielo abierto como la modalidad del tratamiento de la basura. Pero volviendo a Milei cuando dice, por ejemplo, que debiera poder contaminarse un río, está bien lo que dicen los jóvenes cuando recuperan el pensamiento de Coase de la década del 60, 70 del siglo pasado. Lo que está haciendo técnicamente es externalizar costos. Es decir, el industrial, quien produce, tiene un costo a la hora de proteger el ambiente, que en definitiva es no trasladar hacia el bien común el daño que debiera asimilar internamente. Se ahorra ese costo, lo convierte en ganancia y el costo lo asumen los estados o el sufrimiento de la gente. El Papa dice en la encíclica Laudato Si, algo que también combate Milei cuando ataca al Papa, que en cuestiones tan delicadas como el ambiente, nunca el bien común puede supeditarse al interés particular del mercado. Esto lo dice el Papa, en algo que para mí es casi un documento de ecología política, más que un documento religioso. Y Milei lo combate porque sostiene exactamente lo contrario,
que el bien común debe supeditarse al interés particular del mercado. Esto es lo que sostiene Milei. Lo mismo que cuando combate el cambio climático. No lo hace porque sea, insisto, un provocador intelectual. Porque un provocador intelectual no combate la ley, no discute la ley de la gravedad, no cree que porque descrea la ley de la gravedad las cosas van a ir de abajo hacia arriba. Y sin embargo dice que el cambio climático no existe. ¿Por qué? Le voy a dar un dato. Entre 1988 y 2015, el 71% de los gases de efecto invernadero que se acumularon en la atmósfera y que son los que provocan el calentamiento global fueron responsabilidad de 100 empresas en todo el mundo. 100 empresas con nombre y apellido son las que lanzaron a la atmósfera ese 71% de los gases de efecto invernadero, afectando 7.000 millones de personas. Viene a ser algo así como la AEA internacional. Algo por el estilo. ¿Qué le da humanamente a ellos? Trump también está contra el tema del calentamiento global. Bolsonaro hizo un desastre con la Amazonia. Milei todavía no es presidente. Ojalá la expectativa que es que no lo sea, pero puede ocurrir. Y también van por el mismo camino. ¿Qué los anima? Yo creo muy sencillamente que mantener una concentración de poder y de riqueza en manos de unos pocos y seguir manteniendo de rehenes al resto de la población. Cuando Bolsonaro va contra el Amazonas, descreyendo una vez más del cambio climático, como si se pudiera descreer de la ley de la gravedad, lo que está haciendo es favorecer el deterioro de uno de los pulmones más importantes del planeta en favor de unos pocos. Escuchémoslo a Lula, a propósito, Sergio, no? de lo que está diciendo nuestro invitado de hoy, el viceministro de Medio Ambiente. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz: construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Duas forças-tarefas serão criadas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030. Caso contrário, estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos. Agir para combater a mudança do clima exige vontade política e determinação dos governantes e também recursos y transferencia de tecnología. ¿Qué le parece? Que lo que dice Lula es muy certero. Estamos frente a un combate ideológico cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de proteger el ambiente, porque necesariamente un planeta que contenga un modelo de desarrollo con la variable ambiental incorporada tiene que ser un planeta más justo, de manera indefectible. Y contra ese planeta más justo es que ellos están combatiendo. ¿Se sigue corriendo el riesgo en el sur, particularmente en la Argentina, de que el norte quiera mandar la basura hacia el sur? Estimo que no, me parece que el concierto internacional ya no soporta determinados mecanismos. ¿Pero se acuerda que eso era Sí, por supuesto. Lo que sí está vigente todavía es que algunos países que se autoproclaman muy defensores del ambiente, y en esto incluyo muchos países europeos, sí tienen todavía la expectativa de trasladar industrias que en sus países ya no tienen tolerancia social por el nivel de contaminación que producen, para que puedan disimular la idea de desarrollo en países como la Argentina. Ahora, el tema siempre es el capitalismo, sobre todo el salvaje. Es decir, cuando hablamos de medio ambiente y no lo conectamos a que eso es responsabilidad del capitalismo, estamos, me parece, cometiendo un error. Acompáñame si gusta en la idea. Pero por supuesto que gusto, además lo tengo escrito, por lo tanto sería bastante necio de mi parte contradecirme a mí mismo. Yo tengo verdaderamente escrito mucho respecto de que el capitalismo es inconsistente con la idea de la protección del ambiente. No puede sostenerse. Por supuesto, esto no significa que un gran amigo mío, filósofo fallecido ya hace muchos años, Ignacio Leucovich, decía: el problema siempre es el capitalismo, pero también el problema es que eso no abre un campo de intervención inmediato sobre la idea, porque ¿qué hacemos hasta que el capitalismo
eventualmente pueda ser reemplazado por algún otro sistema más Algo justo, o hasta que el capitalismo en sí mismo pueda ser un sistema más justo. Algo parecido dice alguien a quien me he recurrido cada vez que traté de entender el tema del medio ambiente, que es André Gorz, que me parece de los pensadores de este tema más importantes. Y entonces, aún ciertos países tienen hipocresía cuando hablan del medio ambiente sin reparar los daños del capitalismo. Naturalmente, pensemos por ejemplo en la agenda del cambio climático. Se habla del cambio climático y la agenda que nos surge naturalmente es hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hay que transitar el camino entre una economía cuya energía está producida con combustibles fósiles a una economía cuya energía esté producida con energías renovables. Fenómeno. Esa es la agenda europea, esa es la agenda de Estados Unidos, esa no es la agenda de la Argentina. No es la agenda de los países como la Argentina de manera inmediata. ¿Pero por qué digo esto? Porque países como la Argentina emiten el 0,8% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Por lo tanto, ¿por qué nos tienen que imponer esa agenda cuando, contrariamente, países como la Argentina están dentro del lote de los más afectados por las consecuencias del cambio climático? ¿Y cómo se combate eso? Con políticas de adaptación, con transferencia de tecnología, como decía Lula, con achicamiento de la brecha social, porque en definitiva cuando uno tiene una ola de calor, una ola de frío, una sequía, una inundación, que son todas manifestaciones extremas del cambio climático, el impacto de esos fenómenos es mayor cuanto mayor es la vulnerabilidad de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es reducir la vulnerabilidad de la sociedad en términos sociales y en términos productivos. La Argentina acaba de padecer una sequía que le costó 20.000 millones de dólares. Allí está nuestra agenda. ¿Cómo hacer que la próxima sequía, que va a llegar, no tenga ese impacto negativo? Quiero compartir con usted una protesta. Claro, por supuesto. La hacemos nuestra. Esto ocurrió en el abierto, ¿lo vio? El abierto de tenis, la protesta que hubo de medio ambiente, la compartimos con nuestros amigos. Pues fue debido a esto que se retrasó casi una hora. Esta manifestación interrumpió el juego. Los 4 ecologistas se pusieron de pie en las gradas del estadio Arthur Ashe y gritaron consignas. Incluso uno de ellos se untó pegamento en los pies para intentar quedarse clavado en el suelo. Los guardias de seguridad y los agentes de policía terminaron sacando a los manifestantes. Coco Gauff ganó el partido y pasó a su primera final en el US Open. 50 minutos tuvieron detenida la final porque alguien se pegoteó los pies al cemento, increíble. Es que verdaderamente los países desarrollados, la mayor parte de ellos por lo menos, o sus gobiernos, para ser más honesto, tienen una posición muy hipócrita respecto de la cuestión ambiental y respecto del cambio climático en particular. Porque si verdaderamente entendemos que la agenda global del cambio climático implica esta transición energética, los países que primero la tienen que ejecutar hacia adentro de sus fronteras son estos países que tienen los máximos niveles de consumo, los máximos niveles de consumo energético, los máximos niveles de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de contaminación, etcétera, etcétera. Por allí hay que empezar. No hay que empezar por los países que todavía tienen una agenda de desarrollo y de crecimiento para igualar las oportunidades hacia adentro de sus propias sociedades. Viceministro, le agradezco muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.